Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, hoy voy a hablarles de algo que muy pocos se atreven a tocar con profundidad, algo que la mayoría prefiere ignorar hasta que llega ese momento inevitable en sus propias vidas o en las vidas de quienes aman. Voy a hablarles del instante exacto, ese segundo sagrado y terrible a la vez, en el que el alma se desprende del cuerpo. Ese momento en el que todo lo que fuiste en esta tierra se encuentra cara a cara con la eternidad. Y les voy a decir algo que tal vez les cueste escuchar. Ese momento no es como nos lo han pintado en las películas. No es un simple cerrar de ojos y ya está. No, hermanos míos, ese instante es el más importante de toda nuestra existencia, porque es cuando el alma, tu alma, mi alma, se enfrenta a la verdad absoluta de Dios. Y créanme cuando les digo que he estado junto a muchos lechos de muerte, he visto a personas partir de este mundo, y hay cosas que suceden en ese tránsito que nadie se atreve a contar. Verdades que la iglesia conoce desde hace 2000 años, pero que hemos dejado de enseñar por miedo a asustar a la gente. Pero yo no les voy a mentir, yo no les voy a endulzar la realidad, porque el amor verdadero no esconde la verdad. Y ustedes merecen saber qué es lo que realmente ocurre en ese momento decisivo. Permítanme contarles algo que me marcó profundamente hace algunos años. Recuerdo a un hombre, llamémosle Alberto, un empresario exitoso que había pasado toda su vida acumulando riquezas, poder, influencias. Cuando llegué a su habitación del hospital 3 días antes de su muerte, me encontré con un ser humano completamente aterrorizado. Sus ojos, hermanos, sus ojos reflejaban un miedo que yo nunca había visto antes. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, ahora que estoy aquí, a punto de partir, me doy cuenta de que todo lo que hice, todo lo que construí no tiene ningún valor, y lo peor es que siento que algo está esperándome y no sé si estoy preparado. Esas palabras me estremecieron, porque Alberto estaba experimentando lo que los santos místicos han descrito durante siglos, ese presentimiento del alma que sabe, que intuye que el momento de la separación se acerca. Y aquí viene algo fundamental que quiero que entiendan: el alma sabe. Incluso cuando la mente consciente todavía se aferra a este mundo, el alma ya está percibiendo la proximidad de la eternidad. Es como si tuviéramos un reloj interno, un cronómetro espiritual que Dios mismo colocó en nosotros, que comienza su cuenta regresiva final cuando se aproxima el momento de nuestro encuentro con Él. La ciencia médica nos habla de los signos físicos de la muerte: el cese de la actividad cardíaca, la ausencia de respiración, la falta de respuesta cerebral. Pero hermanos, la realidad espiritual es mucho más compleja y hermosa de lo que cualquier electrocardiograma puede medir. Porque el alma no es materia, el alma no puede ser pesada ni medida con instrumentos humanos. El alma es el aliento mismo de Dios en nosotros, esa chispa divina que nos hace ser imagen y semejanza del Creador. Y cuando llega el momento de la separación, cuando el cordón invisible que une al alma con el cuerpo comienza a romperse, suceden cosas extraordinarias que trascienden toda comprensión meramente racional. Santa Teresa de Ávila en sus escritos místicos describió este proceso como un dulce desmayo del alma, una salida suave para aquellos que han vivido en gracia. Pero también nos advirtió con toda claridad que para quienes han vivido de espaldas a Dios, ese momento puede ser de terrible angustia. Y no lo dice ella para asustarnos, lo dice porque es la verdad, una verdad que necesitamos conocer para prepararnos adecuadamente. Déjenme explicarles algo que la teología católica enseña, pero que muchos desconocen. El alma no abandona el cuerpo instantáneamente en todos los casos. Hay un proceso, hermanos, un proceso que puede durar segundos, minutos o en algunos casos extraordinarios un poco más. Durante ese tiempo, el alma está en un estado que podríamos llamar entre dos mundos. Ya no está completamente atada al cuerpo, pero todavía no ha partido definitivamente hacia su destino eterno. En ese instante sagrado, muchas almas experimentan lo que llamamos la revisión de vida, un momento en el que toda la existencia pasa ante los ojos del alma con una claridad absoluta. No es como recordar eventos del pasado de manera normal, no. Es ver toda tu vida desde la perspectiva de Dios, comprender el verdadero significado de cada acción, de cada palabra, de cada pensamiento. Es entender por fin cómo cada pequeña decisión que tomaste tuvo consecuencias eternas. Y créanme, hermanos, cuando les digo que en ese momento no hay autoengaño posible, no hay manera de justificar lo injustificable, porque estás viendo tu vida con los ojos de la verdad misma. Y aquí viene algo que tal vez les sorprenda. En ese momento crucial
el alma tiene plena conciencia, más conciencia de hecho que la que jamás tuvo durante toda su vida terrenal. Es como si se quitara un velo, como si despertaras de un sueño profundo. De repente todo cobra sentido. ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Cuál era tu misión? ¿Qué oportunidades aprovechaste y cuáles desperdiciaste? Y permítanme decirles algo más. En ese instante el alma puede percibir la presencia de seres espirituales. Sí, hermanos, no estamos solos en el momento de la muerte. Los santos padres de la Iglesia, desde los primeros siglos, han enseñado que tanto los ángeles de Dios como los espíritus malignos se acercan al alma en ese tránsito. Los ángeles vienen a escoltar y proteger a aquellas almas que han vivido buscando a Dios, mientras que las fuerzas del mal intentan reclamar para sí a aquellas almas que durante su vida les abrieron las puertas del corazón. No es superstición, no es folclore medieval. Es doctrina constante de la Iglesia, confirmada por innumerables testimonios de santos y personas santas a lo largo de la historia. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo quieres tú que sea ese momento en tu vida? He aprendido después de tantos años de sacerdocio que la muerte nos dice mucho sobre cómo vivimos. He visto morir a pecadores arrepentidos con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con una sonrisa en los labios y una luz en los ojos que solo puede venir del cielo. Y también, tristemente, he visto morir a personas que externamente parecían exitosas y respetables, pero que en su lecho de muerte eran presas del terror más absoluto porque sabían en lo profundo de su ser que no habían vivido para Dios sino para sí mismos. Recuerdo a una mujer, María del Carmen, una mujer sencilla que había trabajado toda su vida como empleada doméstica. Cuando llegué a darle la unción de los enfermos, me tomó la mano con una fuerza que no parecía propia de alguien tan débil físicamente. Y me dijo: Padre, ya los veo, ya están aquí. Mis ángeles han venido por mí y veo una luz tan hermosa que no puedo describirla. Y hermanos, yo vi su rostro en ese momento, vi cómo se transfiguraba, vi cómo una paz sobrenatural la inundaba completamente. Esa mujer que nunca tuvo riquezas materiales, que nunca apareció en periódicos ni recibió reconocimientos humanos, tuvo la muerte más gloriosa que yo haya presenciado jamás, porque había vivido toda su vida con Dios en el centro de su corazón. Ahora bien, quiero que entendamos algo fundamental sobre el momento exacto de la separación del alma. La Iglesia nos enseña que este instante está marcado por lo que llamamos el juicio particular. Inmediatamente después de la muerte, cada alma comparece ante el tribunal de Cristo para ser juzgada según sus obras. No es algo que suceda días o semanas después, no, es inmediato, instantáneo. En el momento en que el alma se libera completamente del cuerpo, se encuentra cara a cara con su Creador y Juez. Y aquí quiero ser muy claro, hermanos, porque esto es crucial. Ese juicio es totalmente justo, perfectamente equitativo, porque el Juez es Dios mismo, que conoce no solo nuestras acciones externas, sino también nuestras intenciones más profundas, nuestras luchas internas, nuestras circunstancias, todo. Nada escapa a su conocimiento. Él sabe cuándo actuamos con plena libertad y cuándo estábamos condicionados por heridas, traumas o ignorancia. Él pesa todo en la balanza de su justicia infinita, pero también de su misericordia infinita. San Juan de la Cruz, ese gran místico español, nos dejó escritos extraordinarios sobre este momento. Él decía que en el instante de la muerte el alma experimenta lo que él llamaba el toque sustancial de Dios. Es decir, Dios mismo toca directamente el centro más profundo del alma y en ese contacto divino el alma ve toda la verdad sobre sí misma y sobre Dios. Es un momento de revelación absoluta. Y aquí viene algo hermoso pero también terrible. En ese instante el alma finalmente entiende cuánto la amó Dios durante toda su vida, cuántas veces Dios la llamó, cuántas oportunidades le dio, cuánta paciencia tuvo con ella. Para las almas que respondieron a ese amor, aunque sea imperfectamente, ese descubrimiento es motivo de alegría indescriptible. Pero para las almas que rechazaron conscientemente ese amor, que cerraron sus corazones a la gracia una y otra vez, ese descubrimiento es motivo de un dolor espiritual inimaginable, porque finalmente comprenden la magnitud de lo que han perdido. No es que Dios las castigue con rencor, no. Es que ellas mismas, con sus decisiones libres, se han apartado de la única fuente de felicidad verdadera. Permítanme compartirles algo que muchos desconocen. En el momento de la separación del alma, el moribundo puede tener percepciones que los vivos no tienen.
He escuchado innumerables testimonios de personas que momentos antes de morir hablan de ver a familiares fallecidos que vienen a recibirlos o de percibir presencias celestiales. Algunos escépticos dirían que son alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro, pero yo he visto demasiados casos para creer en esa explicación simplista. He visto a personas que llevaban días sin poder hablar, de repente recuperar la lucidez completa en sus últimos minutos, llamar por sus nombres a seres queridos fallecidos décadas atrás, describir lugares que parecen corresponder a realidades celestiales. ¿Alucinaciones? No lo creo, hermanos. Yo creo que en ese momento, cuando el velo entre este mundo y el otro comienza a rasgarse, el alma empieza a percibir realidades espirituales que normalmente están ocultas a nuestros sentidos limitados. Es como si Dios en su misericordia permitiera que el moribundo vea lo que le espera para darle consuelo o para darle una última oportunidad de arrepentimiento. Y esto me lleva a hablarles de algo importantísimo, la importancia de cómo acompañamos a nuestros seres queridos en ese momento final. Hermanos, cuando alguien está muriendo, no está inconsciente espiritualmente, aunque su cuerpo ya no responda. El alma está plenamente alerta, más alerta que nunca. Por eso es tan importante lo que decimos junto al lecho del moribundo, las oraciones que elevamos, el ambiente espiritual que creamos. He visto el poder transformador de una familia que reza junta el rosario mientras su ser querido parte. He visto cómo un rostro angustiado se serena cuando rezamos las oraciones de la iglesia para los agonizantes. No son supersticiones, hermanos. Es el poder real de la oración, es la comunión de los santos en acción. Es la iglesia militante ayudando al alma que está a punto de unirse a la iglesia triunfante o de pasar por la iglesia purgante. Y por favor, escúchenme bien. Nunca permitan que un ser querido muera solo si pueden evitarlo. La presencia amorosa de otro ser humano, especialmente si es una presencia que reza y confía en Dios, es un regalo inmenso para el alma que está haciendo la transición más importante de su existencia. Ahora bien, quiero que reflexionemos juntos sobre algo que tal vez les incomode, pero que necesitan escuchar. No todas las muertes son iguales. Hay muertes santas, muertes apacibles, que son verdaderos testimonios del poder de una vida vivida en gracia. Pero también hay muertes angustiosas, muertes terribles que reflejan el estado espiritual del alma que parte. Y no estoy hablando necesariamente del sufrimiento físico, que puede ser o no estar presente. Estoy hablando del sufrimiento espiritual, de esa angustia del alma que siente que no está preparada para encontrarse con Dios. Santa Mónica, la madre de San Agustín, rogó durante años por la conversión de su hijo, y cuando finalmente él se convirtió, ella pudo morir en paz porque su misión en esta tierra estaba cumplida. Esa es la muerte del justo, hermanos. La muerte de quien puede decir con San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero también he visto, tristemente, muertes de personas que vivieron toda su vida alejadas de Dios, aferrándose a sus pecados, rechazando la gracia, y cuyas últimas horas fueron de terror indescriptible. Y no lo digo para juzgar ni para condenar, sino para advertir con amor. Cómo vivimos determina cómo morimos, y cómo morimos determina nuestra eternidad. ¿Y saben qué es lo más triste de todo? Que muchas personas viven como si nunca fueran a morir, como si tuvieran tiempo infinito para arreglar sus cuentas con Dios. Posponen su conversión, posponen su confesión, posponen el cambio de vida que saben que necesitan hacer, pensando: ya lo haré después, todavía soy joven, todavía tengo tiempo. Pero hermanos, yo he dado la unción de los enfermos a jóvenes de 20 años, a padres de familia, en la plenitud de la vida, a personas que la mañana anterior estaban perfectamente sanas y por la tarde ya estaban agonizando. La muerte no avisa, la muerte no hace citas, la muerte llega cuando tiene que llegar. Y la única pregunta que importa es: ¿estás preparado? Y prepararse no significa ser perfecto, porque ninguno de nosotros lo es. Prepararse significa tener el corazón abierto a Dios, significa vivir en estado de gracia, significa confesar nuestros pecados regularmente, significa amar a Dios y al prójimo lo mejor que podemos. Prepararse significa poder decir sinceramente: Señor, no soy digno, pero confío en tu misericordia. Esa es la preparación que necesitamos, hermanos, no la perfección imposible, sino la humildad sincera y la confianza en el amor infinito de Dios. Y ahora déjenme decirles algo que tal vez nunca hayan escuchado. En el momento exacto de la separación del alma,
existe lo que los teólogos llaman la última oportunidad. Es un instante brevísimo, imperceptible para los que estamos fuera, pero que para el alma es suficiente para hacer un acto de amor a Dios o un acto de rechazo definitivo. Incluso cuando alguien ha vivido en el pecado, si en ese último instante, en lo más profundo de su ser, hace un verdadero acto de contrición, puede salvarse. La misericordia de Dios es tan grande, hermanos, tan incomprensiblemente grande, que se extiende hasta ese último segundo. Pero aquí viene la advertencia. No podemos presumir de esa misericordia. No podemos vivir en el pecado pensando, bueno, en el último momento me arrepentiré. Porque no sabemos si en ese último momento tendremos lucidez. No sabemos si el dolor, el miedo o la confusión nos permitirán hacer ese acto de contrición. Además, el pecado endurece el corazón, hermanos. Lo va endureciendo poco a poco hasta que llega un punto en que el arrepentimiento se vuelve casi imposible. No porque Dios no lo permita, sino porque nosotros mismos hemos matado nuestra capacidad de arrepentirnos. Es como una droga. Al principio puedes dejarla cuando quieras, pero si sigues usándola, llega un momento en que te domina completamente y ya no puedes salir de ella. Así es el pecado, así funciona el mal en nuestra vida. Déjenme contarles otra historia que me marcó profundamente porque ilustra perfectamente lo que estoy tratando de explicarles. Hace años recibí una llamada urgente de un hospital. Un hombre de unos 50 años había tenido un accidente grave y pedía a un sacerdote. Cuando llegué me encontré con alguien en estado crítico, conectado a máquinas, con múltiples heridas. Sus familiares me dijeron que había vivido muchos años alejado de la iglesia, que era un hombre difícil, rencoroso, que había hecho mucho daño a su familia. Pero cuando me acerqué a él y le pregunté si quería confesarse, vi lágrimas rodando por sus mejillas. Con mucha dificultad, porque apenas podía hablar, ese hombre hizo una confesión de toda su vida, reconociendo sus pecados con una sinceridad que me conmovió hasta el alma. Y después de darle la absolución, le di la comunión como viático, ese alimento sagrado para el camino final. Hermanos, vi cómo la paz inundaba su rostro, cómo su respiración agitada se calmaba, cómo sus ojos reflejaban una serenidad que no había estado allí momentos antes. Murió 3 horas después, pero murió reconciliado con Dios. Murió perdonado, murió en paz. Esa es la misericordia de Dios en acción, hermanos. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto hayas pecado, si te arrepientes sinceramente, Dios te perdona, Dios te acoge, Dios te lleva a casa. Pero también he visto lo contrario y esto me duele profundamente. He visto personas que en su lecho de muerte se aferran a su orgullo, que rechazan al sacerdote, que niegan que hayan hecho algo malo, que mueren culpando a otros, resentidas, llenas de amargura. Y hermanos, no puedo juzgar el estado final de esas almas, porque solo Dios conoce los corazones. Pero puedo decirles que el ambiente espiritual en esas habitaciones es completamente diferente. Hay una pesadez, una oscuridad, una ausencia de paz que es palpable. Y los familiares lo sienten, aunque no puedan explicarlo con palabras. Es como si la misma habitación estuviera cargada de tristeza y desesperación, porque el pecado no confesado, el orgullo no quebrantado, la falta de arrepentimiento, crean una barrera entre el alma y Dios, y esa barrera se hace especialmente evidente en el momento de la muerte. Por eso, hermanos, por favor, no esperen al último momento. Vivan cada día como si fuera el último. No en el sentido de vivir desesperadamente, sino en el sentido de vivir conscientemente, de vivir con propósito, de vivir para Dios y para los demás. Porque el momento de la muerte es demasiado importante, demasiado crucial para dejarlo al azar o a la suerte. Ahora bien, hay algo más que necesito explicarles sobre ese momento exacto de la separación, y es el papel del cuerpo en todo este proceso. Muchas personas piensan que el cuerpo es solo un cascarón, algo sin importancia que el alma deja atrás como quien deja un traje viejo. Pero eso no es del todo correcto según la enseñanza católica. El cuerpo no es una prisión del alma, como creían algunos filósofos antiguos. El cuerpo es parte integral de nuestra identidad. Es el templo del Espíritu Santo, como nos dice San Pablo. Por eso la Iglesia trata el cuerpo con tanto respeto, por eso tenemos funerales solemnes, por eso creemos en la resurrección de la carne. Cuando el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte, no es un simple abandono, es una separación dolorosa, antinatural en cierto sentido, porque Dios no nos creó para morir. La muerte entró al mundo por el pecado, nos dice la Escritura. Por eso
incluso para el justo, la muerte implica un cierto desgarro, una separación que no debería existir. Pero Cristo con su muerte y resurrección transformó ese momento. Ahora, para el cristiano que muere en gracia, la muerte no es el final, sino el paso hacia la vida plena, la reunión definitiva con Dios. Y esto me lleva a algo hermoso que quiero compartirles. En el momento de la muerte, especialmente para aquellos que han vivido una vida de fe, el alma experimenta lo que podríamos llamar un nacimiento hacia arriba. Así como nacimos físicamente de nuestras madres, así nacemos espiritualmente hacia la eternidad en el momento de la muerte. Y así como el nacimiento físico implica dolor y esfuerzo, pero termina en alegría, el nacimiento espiritual, aunque puede implicar sufrimiento en el proceso de separación, termina en el gozo inefable de ver a Dios cara a cara. Santa Teresa del Niño Jesús, en su lecho de muerte, aunque sufría terriblemente en su cuerpo, decía: no muero, entro en la vida. Esa es la perspectiva correcta, hermanos. Esa es la visión de fe que debemos tener sobre la muerte. No es un final, es un comienzo. No es una pérdida, es un encuentro. No es una tragedia, es una transformación. Pero claro, esto solo es verdad para quien muere en amistad con Dios, para quien ha vivido buscando amarlo y servirlo. Para quien muere alejado de Dios, la muerte sí es una tragedia. La tragedia definitiva, porque es el momento en que todas las oportunidades se acaban, todas las puertas se cierran y el alma queda fijada para siempre en el estado que ella misma eligió. Hermanos, quiero que entiendan algo fundamental. El momento de la muerte no es arbitrario, no es casual. Dios, en su providencia infinita, conoce el momento exacto de nuestra muerte desde toda la eternidad, y aunque parezca extraño decirlo, ese momento es perfecto para cada uno de nosotros según los designios divinos. Algunos mueren jóvenes, otros viejos, algunos después de larga enfermedad, otros súbitamente, algunos rodeados de amor, otros en soledad aparente. Pero en todos los casos, Dios está presente. Dios está obrando, Dios está llamando al alma a volver a Él. Incluso en las muertes que nos parecen más trágicas o absurdas, Dios está ahí ofreciendo su gracia, extendiendo su misericordia. Y aquí quiero aclarar algo importante. No siempre entenderemos por qué Dios permite ciertas muertes, por qué permite que algunos sufran tanto o mueran tan jóvenes. El misterio del mal y del sufrimiento es uno de los más profundos de nuestra fe y no tenemos todas las respuestas. Pero lo que sí sabemos es que Dios es bueno, que Dios es amor y que Él nunca abandona a sus hijos, especialmente en ese momento crucial de la muerte. Podemos confiar en eso, hermanos. Podemos aferrarnos a esa certeza incluso cuando todo lo demás parece carecer de sentido. ¿Y saben qué? Hay algo que todavía no les he dicho y que tal vez les sorprenda aún más. Los santos y los místicos nos enseñan que en el momento de la separación del alma, el moribundo puede recibir lo que llamamos gracias extraordinarias. Dios, en su amor infinito, puede conceder en ese instante final iluminaciones especiales, consuelos sobrenaturales, visiones o experiencias místicas que ayuden al alma en su tránsito. He escuchado testimonios increíbles de personas que estaban en coma profundo, sin ninguna señal de conciencia, y que después de recuperarse contaban que habían visto el cielo abierto, que habían sentido la presencia de la Virgen María, que habían experimentado un amor tan intenso que transformó completamente sus vidas. Y aunque no todos tienen estas experiencias, todos tienen la posibilidad de recibirlas, porque Dios no hace acepción de personas. Su amor está disponible para todos, su gracia se ofrece a cada alma, sin excepción. La única pregunta es, ¿estamos dispuestos a recibirla? ¿Tenemos el corazón abierto? ¿O hemos construido muros tan altos que ni siquiera en el momento de la muerte podemos dejar que Dios entre? Esa es la tragedia más grande, hermanos. No que Dios no ofrezca su amor, sino que nosotros lo rechacemos. Y ahora permítanme hablarles de algo que la tradición de la iglesia llama los impedimentos del demonio. Sé que este es un tema delicado que muchos preferirían que no tocara, pero sería irresponsable de mi parte no advertirles sobre esta realidad. En el momento de la muerte, el maligno hace su última jugada, su último intento desesperado de arrebatarle el alma a Dios. ¿Cómo lo hace? De múltiples maneras, sembrando dudas, despertando terrores, recordándole al alma sus pecados para llevarla a la desesperación, creando confusión, tratando de impedir que el alma se arrepienta sinceramente.
Los padres de la iglesia hablaban de los teloneros, esos espíritus malignos que se presentan ante el alma moribunda exigiendo sus derechos sobre ella basándose en los pecados que cometió durante su vida. Suena medieval, suena fantasioso, pero hermanos, es doctrina constante de la iglesia, confirmada por innumerables experiencias de santos y de personas que han estado al borde de la muerte. Pero aquí viene lo maravilloso. Contra estas acechanzas del enemigo tenemos armas poderosas. Tenemos los sacramentos, especialmente la confesión y la unción de los enfermos. Tenemos la intercesión de María Santísima, que es la protectora especialísima de los moribundos. Tenemos las oraciones de la iglesia, particularmente las letanías de los santos. Tenemos la invocación del nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y tenemos sobre todo la misericordia infinita de Dios, que es más fuerte que todos los poderes del infierno juntos. Recuerdo haber leído en las vidas de los santos sobre San Juan Bosco, ese gran educador y padre de la juventud. Él tenía la costumbre de enseñar a sus muchachos a rezar cada noche una oración especial pidiendo una buena muerte. Y les decía, queridos hijos, si me hacen caso en una sola cosa, que sea en esta, prepárense cada día para morir bien. Qué sabiduría tan profunda, hermanos. Una buena muerte no es cuestión de suerte, es cuestión de preparación. Y esa preparación no comienza en la vejez ni cuando nos diagnostican una enfermedad terminal. Esa preparación comienza ahora, hoy, en este mismo instante en que están escuchándome. Cada acto de amor, cada oración, cada sacrificio, cada vez que elegimos el bien sobre el mal, cada vez que perdonamos cuando es difícil perdonar, cada vez que nos levantamos después de una caída y volvemos a Dios con humildad, todo eso es preparación para ese momento decisivo. La vida cristiana, en el fondo, es una preparación constante para la muerte, no en un sentido morboso, sino en el sentido más positivo y esperanzador. Nos preparamos para el encuentro definitivo con aquel que es la vida misma, para el abrazo eterno con el amor que nos creó y nos redimió. Déjenme compartirles algo más sobre el momento exacto de la separación, algo que tiene que ver con la percepción del tiempo. Hermanos, el tiempo es una realidad física, ligada a este mundo material, pero el alma, en su esencia, trasciende el tiempo. Por eso, en el momento de la muerte, cuando el alma comienza a separarse del cuerpo, su percepción del tiempo cambia radicalmente. Lo que para nosotros son segundos, para el alma moribunda puede parecer mucho más largo, como si el tiempo se dilatara, permitiéndole hacer esa revisión de vida, tomar decisiones finales, experimentar esos encuentros espirituales de los que he hablado. Es un poco como en esos sueños en los que vivimos experiencias largas y complejas, que en realidad solo duraron unos minutos de sueño. Pero aquí no estamos hablando de sueños, estamos hablando de la realidad más profunda, de la realidad espiritual que es más real que este mundo material que tocamos con nuestras manos. Y en esa realidad espiritual, el alma tiene tiempo, por así decirlo, para todo lo que necesita hacer antes de partir definitivamente. Dios, en su infinita misericordia, se asegura de que cada alma tenga todas las oportunidades posibles de volver a Él, de arrepentirse, de elegir el bien. Esa es la justicia divina, hermanos, que es a la vez perfecta en su rigor y perfecta en su misericordia. Y ahora quiero hablarles de algo que me parece crucial, la importancia de los sacramentos en ese momento final. La Iglesia, en su sabiduría milenaria, nos ha dado el sacramento de la unción de los enfermos precisamente para este momento. No es, como muchos creen erróneamente, solo para los que están en peligro inmediato de muerte. Es para todos los que enfrentan una enfermedad grave o el deterioro de la vejez. Este sacramento tiene efectos extraordinarios, hermanos. Perdona los pecados veniales e incluso los mortales. Si la persona no puede confesarse pero tiene contrición, fortalece el alma contra las tentaciones del maligno en ese momento crucial. Da paz y valor para enfrentar la muerte. Y en algunos casos, si es la voluntad de Dios, hasta devuelve la salud corporal. He visto con mis propios ojos el poder transformador de este sacramento. He visto a personas angustiadas encontrar paz inmediata después de recibirlo. He visto enfermos terminales que parecían estar sufriendo terriblemente, calmarse y entrar en una serenidad profunda. Es la gracia de Dios obrando directamente en el alma, preparándola para ese paso definitivo. Por eso les ruego, hermanos, si ustedes o algún ser querido están enfermos gravemente, no esperen al último momento para pedir este sacramento. Llámenme a mí o a cualquier sacerdote
y con gusto iremos a administrarlo. Es uno de los regalos más hermosos que la iglesia nos ofrece, pero hay algo más que quiero que entiendan sobre ese momento de la separación. El papel fundamental del viático, que es la comunión que se da al moribundo. La palabra viático significa literalmente provisión para el viaje, y eso es exactamente lo que es el alimento sagrado para ese viaje final del alma hacia la eternidad. Jesús mismo, en la Eucaristía, se hace nuestro compañero de camino, nuestro sustento para esa última travesía. Y aquí hay algo hermosísimo que quiero compartirles. Cuando un moribundo recibe el viático, Cristo mismo se une a esa alma de una manera especialísima para acompañarla en el momento de la separación. No está sola, nunca está sola. El mismo Dios que se hizo hombre, que murió en la cruz y resucitó, está con ella, en ella, sosteniéndola, guiándola, amándola con un amor que nosotros no podemos ni empezar a comprender. Por eso es tan importante que los católicos reciban estos sacramentos antes de morir. No son rituales vacíos, no son supersticiones, son canales reales de la gracia divina, son encuentros verdaderos con Cristo resucitado. Y la diferencia entre morir con estos sacramentos o sin ellos puede ser literalmente la diferencia entre la salvación y la condenación eterna. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán preguntando, Padre, ¿y qué pasa con los que mueren sin sacramentos? ¿Están condenados automáticamente? Y la respuesta es, no, no necesariamente. Dios no está limitado por los sacramentos. Él puede salvar a quien quiera y como quiera. Los sacramentos son el camino ordinario de la salvación, pero Dios tiene caminos extraordinarios que nosotros no conocemos. Si alguien muere sin sacramentos, pero con un corazón arrepentido, confiando en la misericordia de Dios, esa persona puede salvarse. El ladrón crucificado junto a Jesús no recibió ningún sacramento, pero el mismo Jesús le prometió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que cuenta en último término es el estado del corazón, la disposición del alma. Pero hermanos, por favor, no juguemos con fuego. Sí, Dios puede salvarnos sin sacramentos, pero ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué rechazar los medios que Cristo mismo instituyó para nuestra salvación? Los sacramentos son dones de Dios, son ayudas extraordinarias que Él nos da en su amor. Rechazarlos o descuidarlos es una tontería espiritual. Es como rechazar un salvavidas cuando estás ahogándote porque confías en que alguien te salvará de otra manera. Sí, pueden salvarte de otra manera, pero ¿para qué arriesgarse cuando tienes el salvavidas al alcance de la mano? Y ahora déjenme hablarles de algo que me parece extremadamente importante, la preparación espiritual que debemos hacer durante toda nuestra vida para ese momento. Hermanos, la muerte es el examen final de nuestra existencia y como todo examen se aprueba con la preparación constante, no con el estudio de última hora. ¿Y cómo nos preparamos? Primero, viviendo en estado de gracia. Eso significa confesar nuestros pecados regularmente, no dejar que se acumulen, no acostumbrarnos a vivir en pecado mortal. Segundo, cultivando una vida de oración. La oración es nuestra comunicación con Dios, es como alimentamos nuestra alma. Si no rezamos, nuestra alma se debilita, se enferma, pierde su sensibilidad espiritual. Tercero, practicando las virtudes, especialmente la caridad, la humildad y la paciencia. Las virtudes son como músculos espirituales que necesitamos fortalecer con el ejercicio constante. Cuarto, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. Son los alimentos del alma, las medicinas espirituales que Dios nos ha dado. Y quinto, desarrollando una devoción especial a la Santísima Virgen María, que es nuestra madre y nuestra protectora especialísima en el momento de la muerte. Hay una razón por la que en el Ave María pedimos que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Ese es el momento en que más necesitaremos su intercesión maternal. Les voy a contar algo personal que tal vez les ayude a entender mejor todo esto. Cuando yo era joven, antes de entrar al seminario, tenía un miedo terrible a la muerte. Era un miedo irracional, paralizante. No podía pensar en la muerte sin sentir una angustia profunda. Pero cuando empecé mi vida sacerdotal y tuve que estar presente en tantos lechos de muerte, algo cambió en mí. Vi morir a santos y a pecadores, a jóvenes y ancianos. Vi muertes dulces y muertes amargas y empecé a entender que la muerte no es el enemigo. El verdadero enemigo es el pecado, es la separación de Dios, es vivir y morir sin amor. La muerte para el cristiano que vive en gracia es simplemente una puerta, un paso, una transformación. Y ahora, después de tantos años, puedo decirle sinceramente que ya no le temo a la muerte. No porque sea valiente o especial, sino porque he visto el poder de Dios obrando en ese momento. He visto su misericordia en acción. He visto cómo acoge a sus hijos cuando vuelven a casa.
Y esa experiencia me ha dado una paz profunda, una confianza que sobrepasa todo entendimiento humano. Y esa misma paz, esa misma confianza está disponible para cada uno de ustedes, hermanos, si viven su vida en amistad con Dios. Ahora bien, hay un aspecto del momento de la muerte que quiero abordar con mucha delicadeza porque sé que es un tema doloroso para muchos. ¿Qué pasa con aquellos que se quitan la propia vida? Hermanos, el suicidio es una tragedia terrible, es un pecado grave contra el don de la vida que Dios nos ha dado, pero no podemos juzgar el estado eterno de esas almas. No sabemos qué pasó en ese último instante, no conocemos el grado de libertad que tenían en medio de su dolor psicológico o enfermedad mental. La Iglesia ha suavizado mucho su lenguaje sobre este tema en las últimas décadas, precisamente porque hemos llegado a comprender mejor las complejidades de la salud mental y del sufrimiento psíquico. Lo que sí sabemos es que Dios es infinitamente misericordioso, que Él conoce nuestras heridas más profundas, nuestras debilidades, nuestro dolor, y confiamos en que su juicio es perfectamente justo y perfectamente misericordioso. Si conocen a alguien que está luchando con pensamientos suicidas, por favor busquen ayuda profesional inmediatamente y rodéenlo de oración y de amor. Y si han perdido a un ser querido por suicidio, no desesperemos. Oremos por esa alma, confiemos en la misericordia de Dios y busquemos consuelo en la certeza de que Dios ama a esa persona infinitamente más de lo que nosotros podríamos amarla jamás. Y esto me lleva a hablar de algo fundamental, nuestra responsabilidad hacia los difuntos. Hermanos, la muerte no rompe los lazos de amor que nos unen. La Iglesia nos enseña la comunión de los santos, que incluye no solo a los que están en el cielo, sino también a las almas del purgatorio que están siendo purificadas antes de entrar en la gloria definitiva. Y nosotros, los que todavía estamos en esta tierra, podemos ayudarlas con nuestras oraciones, con nuestros sacrificios, con las misas que mandamos celebrar por ellas. Este es un regalo precioso que Dios nos ha dado, la posibilidad de seguir amando y sirviendo a nuestros seres queridos incluso después de su muerte. Cada vez que rezamos por los difuntos, cada vez que ofrecemos una misa por ellos, estamos aliviando su purgatorio, estamos acelerando su entrada en el cielo, estamos siendo instrumentos del amor misericordioso de Dios. Por eso les pido, hermanos, no se olviden de sus difuntos, recen por ellos regularmente, manden celebrar misas por ellos, visiten sus tumbas, manténganlos vivos en su memoria y en su oración. Porque el amor no termina con la muerte. El amor es más fuerte que la muerte, el amor trasciende la muerte y nos une para siempre en Cristo. Déjenme contarles algo que sucedió hace poco y que ilustra perfectamente lo que estoy diciendo. Una mujer vino a verme profundamente angustiada, me dijo que hacía 20 años había muerto su madre y que ella nunca había rezado por ella, nunca había mandado celebrar una misa, nada, y ahora 20 años después se sentía terriblemente culpable. Le dije, nunca es tarde para empezar a rezar por los difuntos, comencemos ahora, y así lo hicimos. Celebré varias misas por el alma de su madre. Ella comenzó a rezar el rosario todos los días por ella. Empezó a hacer obras de caridad en su memoria. Y hermanos, después de unos meses, esa mujer vino a verme de nuevo y su rostro estaba transformado. Me dijo, Padre, siento una paz que no había sentido en 20 años. Siento en mi corazón que mi madre está bien, que está en paz, que está con Dios. No sé si fue una revelación privada o simplemente el fruto de la paz interior que viene de hacer lo correcto, pero lo que sí sé es que esa mujer encontró consuelo y sanación a través de su oración por su madre difunta. Y eso es lo que la comunión de los santos hace por nosotros. Nos mantiene unidos en el amor, nos permite seguir cuidándonos unos a otros, incluso más allá de la muerte. Ahora quiero que reflexionemos juntos sobre algo que tal vez les parezca extraño, pero que es muy importante, la relación entre cómo morimos y cómo vivimos. Hermanos, la muerte es el resumen de la vida. Es como la última página de un libro. Si el libro fue bueno, la última página será satisfactoria. Si el libro fue malo, la última página será decepcionante. No podemos esperar una muerte santa si vivimos una vida profana. No podemos esperar paz en el momento de la muerte si vivimos en constante conflicto y resentimiento. No podemos esperar encontrar a Dios en la muerte si no lo buscamos en la vida. Esto no es solo lógica espiritual, es experiencia comprobada una y otra vez. Las personas que viven cerca de Dios, que cultivan una vida de oración, que practican las virtudes, que aman y sirven a los demás, esas personas mueren bien. Mueren en paz, mueren con esperanza, mueren con una serenidad que conforta a los que quedan. En cambio, las personas que viven de espaldas a Dios
que se pasan la vida acumulando rencores, persiguiendo placeres vacíos, ignorando su dimensión espiritual, esas personas suelen tener muertes angustiosas, llenas de miedo y desesperación. No es que Dios las castigue, es simplemente que cosechan lo que sembraron. La vida cristiana es una siembra constante y la muerte es la cosecha. ¿Qué están sembrando ustedes en su vida diaria, hermanos? ¿Qué van a cosechar cuando llegue su hora? Y aquí quiero hacer una pausa para hablarles directamente con todo el amor y toda la urgencia que siento en mi corazón. Si hay alguien escuchándome ahora mismo que está viviendo en pecado mortal, que está alejado de Dios, que hace años no se confiesa, o que está metido en situaciones que sabe que no están bien delante de Dios, les digo esto con toda claridad: vuelvan a casa. Vuelvan al Padre que los ama y los espera con los brazos abiertos. No importa lo que hayan hecho, no importa cuán lejos hayan caído, no importa cuánto tiempo haya pasado, Dios los ama, Dios los perdona, Dios los quiere de vuelta. Y lo digo con tanta insistencia porque sé que el tiempo se acaba para todos nosotros. No sabemos cuándo será nuestro último día, nuestra última hora, nuestro último minuto, y sería la tragedia más grande de todas llegar al momento de la muerte sin estar preparados, sin estar en paz con Dios, sin haber aprovechado todas las oportunidades de gracia que Él nos dio. Por favor, hermanos, no jueguen con su salvación eterna. Es demasiado importante, está demasiado en juego. Busquen un confesionario, abran su corazón a Dios, reciban su perdón y su paz. Háganlo hoy, háganlo ahora, no lo pospongan más. Les voy a decir algo que tal vez suene duro, pero que es la verdad. Cada día que pasa sin que nos reconciliemos con Dios es un día perdido. Es un día en que corremos el riesgo de morir en pecado y perderlo todo. Y no estoy siendo dramático ni alarmista, estoy siendo realista. La muerte no discrimina, la muerte no respeta edades ni condiciones, puede llegar en cualquier momento. Y cuando llegue ya no habrá tiempo para arrepentimientos, ya no habrá oportunidad de hacer las cosas bien. El momento de la muerte es definitivo, es irrevocable. Lo que seamos en ese momento, eso seremos para toda la eternidad. Por eso los santos vivían como si cada día fuera el último, no porque fueran morbosos o pesimistas, sino porque eran realistas, porque entendían la importancia trascendental de vivir cada momento en gracia de Dios. Santa Teresa de Ávila decía: solo una cosa es necesaria, salvar el alma. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es secundario. Los negocios, el trabajo, el dinero, la fama, el prestigio, los placeres, todo eso es humo que se disipa. Lo único que permanece, lo único que realmente importa es el estado de nuestra alma en el momento de la muerte. Y eso, hermanos, eso depende de cómo vivimos ahora. Y ahora quiero hablarles de algo hermoso que puede darles mucho consuelo: la promesa de Jesús en el Sagrado Corazón. A Santa Margarita María de Alacoque Jesús le prometió que todos aquellos que se consagraran a su Sagrado Corazón y comulgaran los primeros viernes de mes durante 9 meses consecutivos no morirían en pecado mortal. Es una promesa extraordinaria, hermanos, una garantía de salvación para aquellos que cumplan con esta devoción. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios no solo nos exige, no solo nos juzga, también nos ayuda, también nos da medios concretos para asegurar nuestra salvación. La devoción al Sagrado Corazón, el rosario diario, el escapulario del Carmen, la consagración a la Virgen María, todas estas son ayudas poderosas que Dios nos ha dado para que no tengamos que enfrentar solos ese momento terrible y glorioso de la muerte. Aprovéchenlas, hermanos, no las desprecien pensando que son cosas anticuadas o supersticiosas. Son regalos de Dios, son instrumentos de gracia que han salvado innumerables almas a lo largo de los siglos. Y pueden salvar la suya también. Déjenme contarles una última historia antes de ir concluyendo, porque creo que resume todo lo que he estado tratando de decirles. Hace muchos años, cuando era un sacerdote joven, fui llamado a dar la unción a un hombre muy anciano, un hombre que, según me dijeron, había sido muy malo en su juventud, había robado, había herido a personas, había destruido familias. Pero en su vejez se había convertido, se había arrepentido sinceramente y había pasado sus últimos 20 años tratando de reparar el daño que había causado. Cuando llegué a su habitación, lo encontré consciente, lúcido, esperándome. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo: Padre, he sido un gran pecador, pero Dios me dio tiempo para arrepentirme. He tratado de vivir estos últimos años como Él quiere. Ahora voy a morir y tengo miedo, pero también tengo esperanza. Confío en la misericordia de Dios. Le di los sacramentos, rezamos juntos y poco después murió. Y hermanos, el rostro de ese hombre al morir era de una paz tan profunda, tan hermosa,
que todos los presentes lloramos, pero no de tristeza, sino de alegría, porque sabíamos que ese hombre había encontrado lo que todos buscamos, el perdón, la paz, el amor de Dios. Esa es la muerte del cristiano, hermanos. Esa es la muerte que todos podemos tener si vivimos en gracia y confiamos en la misericordia infinita de Dios. Y así llegamos al final de esta reflexión, hermanos queridos. Hemos hablado largo y tendido sobre ese momento sagrado y terrible en que el alma se despide del cuerpo, ese instante que define nuestra eternidad. Hemos visto que es un momento de revelación absoluta, de juicio particular, de encuentro definitivo con Dios. Hemos entendido que no es algo que debamos temer si vivimos en amistad con Dios, pero que debemos tomar muy en serio porque es definitivo e irrevocable. Y sobre todo, hemos aprendido que nuestra preparación para ese momento debe comenzar ahora, hoy, en este mismo instante. Cada decisión que toman, cada palabra que pronuncian, cada acción que realizan, los está preparando para ese encuentro final. Están escribiendo día a día el guión de su propia muerte. Y la pregunta que deben hacerse, la pregunta que yo me hago todos los días es, ¿cómo quiero que sea ese momento? ¿Quiero morir en paz o en angustia? ¿Quiero morir perdonado o cargado de culpas? ¿Quiero morir en los brazos de Dios o lejos de Él? La respuesta a estas preguntas determinará cómo vivo hoy. Hermanos, los invito a que tomen tiempo hoy mismo para reflexionar sobre su propia muerte. No es morboso, es sabio. Es lo más sabio que pueden hacer. Imaginen ese momento, imagínense en su lecho de muerte, mirando hacia atrás a su vida. ¿Qué querrían ver? ¿Qué querrían haber hecho de manera diferente? ¿Qué querrían haber dicho a las personas que aman? ¿Cómo querrían haber servido a Dios? Y entonces, con esa claridad que da la perspectiva de la muerte, vuelvan al presente y vivan en consecuencia. Corrijan lo que necesita ser corregido, perdonen lo que necesita ser perdonado, amen como necesitan amar, sirvan como necesitan servir. Porque el tiempo es corto, hermanos, más corto de lo que pensamos. Y cuando llegue ese momento final, será demasiado tarde para cambiar las cosas. Por eso les digo, vivan ahora con la intensidad, con el propósito, con el amor con que querrían haber vivido cuando estén en su lecho de muerte mirando hacia atrás. No esperen, no pospongan, no se digan ya tendré tiempo después. El tiempo es ahora, la oportunidad es ahora, la gracia de Dios está disponible ahora. Y si hay algo que han aprendido de todo lo que hemos hablado hoy, espero que sea esto. Dios los ama con un amor infinito, incondicional, eterno. Él quiere que se salven. Él quiere que estén con Él por toda la eternidad. Él ha hecho todo lo posible para asegurar su salvación. Se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó, instituyó la iglesia y los sacramentos, envió al Espíritu Santo, nos dio a María como madre, nos rodeó de ángeles y santos. Todo está preparado para su salvación. La única pregunta que queda es, ¿van a aceptar este regalo? ¿Van a corresponder a este amor? ¿Van a vivir de manera que cuando llegue su hora puedan encontrarse con Dios con la conciencia tranquila y el corazón lleno de esperanza? Yo rezo para que la respuesta sea sí. Rezo para que cada uno de ustedes tome la decisión de vivir para Dios desde hoy, desde ahora mismo, porque ese es el secreto de una buena muerte, una buena vida. Y una buena vida es aquella que se vive en amistad con Dios, en servicio a los demás, en búsqueda constante de la santidad. Hermanos queridos, antes de despedirnos, quiero pedirles algo. Si este mensaje ha tocado su corazón, si ha despertado en ustedes un deseo de cambiar, de mejorar, de acercarse más a Dios, no se queden callados. Compartan este mensaje con sus seres queridos, con sus familiares, con sus amigos. Tal vez haya alguien en su vida que necesita escuchar estas palabras, alguien que está alejado de Dios y necesita ser recordado de su amor y su misericordia. Ustedes pueden ser instrumentos de Dios para la salvación de otras almas. Y también les pido que se suscriban a este canal, que sigan recibiendo estos mensajes, que buscan fortalecer su fe, guiarlos en su camino espiritual, prepararlos para la vida eterna. Porque mi misión como sacerdote es precisamente esa, ayudarlos a ustedes a llegar al cielo. Y lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, porque los amo en Cristo y quiero que todos nos encontremos algún día en la gloria eterna de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Que la Virgen María, Madre de la Buena Muerte, los acompañe en su camino y los proteja especialmente en ese momento decisivo de su existencia. Que los ángeles y los santos intercedan por ustedes y los guíen hacia la patria celestial.
y que cuando llegue su hora, cuando su alma se desprenda de su cuerpo y se enfrente a la eternidad, puedan decir con San Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia. Esa es mi oración por cada uno de ustedes, esa es mi esperanza, esa es mi bendición. Vayan en paz, vivan en gracia y prepárense cada día para ese encuentro glorioso con el Dios que los ama infinitamente. Que así sea. Hermanos, antes de terminar definitivamente, quiero profundizar aún más en algo que apenas mencioné y que considero de vital importancia para su preparación espiritual: el estado intermedio entre la vida y la muerte, ese umbral misterioso que los místicos llaman la agonía. La palabra agonía viene del griego agón, que significa lucha, combate. Y efectivamente, hermanos, los últimos momentos de la vida son una batalla espiritual intensa, la batalla final entre el bien y el mal por la posesión de nuestra alma. No es una batalla física, aunque puede manifestarse con signos físicos como inquietud, miedo o angustia. Es una batalla que se libra en el nivel más profundo del ser humano, en ese santuario interior donde mora el alma. Durante la agonía, el demonio hace su último esfuerzo desesperado por arrebatar el alma a Dios, mientras que los ángeles buenos luchan por protegerla y conducirla al cielo. Y el alma misma está en medio de esta lucha, tomando sus últimas decisiones, haciendo sus últimos actos de fe, esperanza y caridad, o tristemente en algunos casos, haciendo sus últimos actos de rechazo y rebelión contra Dios. ¿Saben por qué les hablo de esto con tanta seriedad? Porque he visto esta batalla con mis propios ojos, hermanos. He visto a moribundos que de repente se agitan violentamente sin causa médica aparente, que gritan cosas incomprensibles, que parecen estar viendo presencias invisibles que los aterrorizan, y los médicos lo atribuyen a la falta de oxígeno, a alteraciones metabólicas, a la confusión cerebral. Y sí, esos factores pueden estar presentes, pero hay algo más, algo que trasciende la explicación puramente médica. Hay una realidad espiritual operando, hay una guerra invisible desarrollándose ante nuestros ojos, pero que solo el moribundo puede percibir plenamente. Por eso la Iglesia tiene oraciones específicas para los agonizantes, oraciones poderosas que invocan la protección divina sobre el alma en ese momento crítico. La letanía de los santos, por ejemplo, es una oración extraordinaria para acompañar a los moribundos, porque invoca a toda la corte celestial para que venga en ayuda del alma que está partiendo. San José, patrono de la buena muerte, tiene un poder especial en ese momento. La Virgen María, que estuvo presente en la agonía de su hijo en la cruz, conoce perfectamente lo que significa ese sufrimiento y acude en ayuda de sus hijos que están pasando por lo mismo. Déjenme contarles algo que me enseñó un sacerdote muy sabio cuando yo era seminarista y que nunca he olvidado. Me dijo: hijo, cuando estés junto al lecho de un moribundo, nunca hables de cosas triviales o mundanas. Ese momento es demasiado sagrado, demasiado importante. Habla de Dios, habla del cielo, habla del perdón y del amor. Porque las últimas palabras que una persona escucha antes de morir pueden tener un impacto eterno en su alma. Y hermanos, he comprobado la verdad de este consejo una y otra vez. He visto cómo una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de amor pronunciada en el momento adecuado puede transformar completamente la disposición de un moribundo. Recuerdo a un hombre que estaba muriendo en terrible angustia. Y en un momento de inspiración me acerqué a su oído y le susurré: Jesús te ama, Jesús te perdona, Jesús te espera con los brazos abiertos. Y hermanos, vi cómo ese hombre, que momentos antes se retorcía de angustia, de repente se calmó, su respiración se hizo más pausada, su rostro se relajó y murió en paz pocos minutos después. ¿Fue coincidencia? No lo creo. Creo que esas palabras llegaron a lo más profundo de su alma, le recordaron la verdad fundamental del amor de Dios y le dieron la fuerza para hacer ese último acto de fe que lo salvó. Y aquí quiero hablarles de algo que tal vez les sorprenda: el poder de la presencia silenciosa junto al moribundo. No siempre es necesario hablar, hermanos. A veces la simple presencia amorosa de otro ser humano, especialmente si esa persona está rezando en silencio, es suficiente. El moribundo percibe esa presencia, percibe ese amor, percibe esas oraciones, aunque no pueda responder o dar señales externas. Recuerden lo que les dije antes: el alma está plenamente consciente en el momento de la muerte, más consciente que nunca. Por eso, cuando estén junto a un ser querido que está muriendo, no se sientan impotentes, no piensen que no hay nada que puedan hacer. Pueden hacer muchísimo, pueden rezar, pueden amar, pueden acompañar,
Pueden tomar su mano y transmitirle ese calor humano que le recuerda que no está solo. Pueden susurrar palabras de fe y esperanza. Pueden invocar los nombres de Jesús y María. Pueden hacer la señal de la cruz sobre su frente. Pueden asperjar agua bendita en la habitación. Todas estas acciones tienen poder espiritual real, hermanos. No son meras formalidades o rituales vacíos. Son canales de gracia, son manifestaciones visibles de realidades invisibles, pero tremendamente reales. Ahora bien, quiero abordar algo que causa mucha confusión y dolor en las familias. ¿Qué hacer cuando alguien está en coma o en estado vegetativo? ¿Puede esa persona escuchar nuestras oraciones? ¿Tiene sentido seguir hablándole, rezando por ella? Hermanos, mi respuesta es un rotundo sí. Aunque el cuerpo no responda, aunque el cerebro esté gravemente dañado, el alma sigue ahí y el alma puede percibir la realidad espiritual que la rodea. He escuchado testimonios impresionantes de personas que estuvieron en coma durante días o semanas y que después, al despertar, contaron que escuchaban todo, que percibían las presencias, que sentían el amor y las oraciones de sus seres queridos. Una mujer me contó que durante su coma escuchó a su esposo rezar el rosario junto a ella todos los días y que esas oraciones eran como cuerdas de luz que la mantenían anclada a este mundo, que le daban fuerzas para seguir luchando. Otra persona me dijo que durante su experiencia cercana a la muerte vio a todos sus familiares reunidos alrededor de su cama rezando y que esa visión le dio tanto consuelo que decidió regresar, que no quería dejarlos aún. Por eso les digo, hermanos, nunca subestimen el poder de su presencia y de sus oraciones junto a un enfermo grave o un moribundo, aunque parezca que no los escucha, aunque no haya respuesta visible. A nivel espiritual, su amor y sus oraciones están teniendo un impacto profundo. Y esto me lleva a un tema delicado pero necesario: la eutanasia y el llamado suicidio asistido. Hermanos, estas prácticas que lamentablemente se están legalizando en muchos países son una ofensa gravísima contra Dios, contra la dignidad humana, contra la sacralidad de la vida. Matar a alguien porque está sufriendo o ayudar a alguien a matarse porque cree que su vida ya no vale la pena es una terrible equivocación que niega el valor redentor del sufrimiento y arranca de manera violenta al alma del proceso natural de separación del cuerpo. Les voy a decir algo muy serio. Las personas que mueren por eutanasia o suicidio asistido están siendo privadas de ese tiempo precioso de la agonía, ese tiempo en el que el alma hace sus últimos ajustes, sus últimas preparaciones, sus últimas decisiones. Es como si alguien interrumpiera violentamente un parto natural. El bebé podría sobrevivir, pero el proceso fue alterado de manera antinatural. Así es con la muerte. Tiene que seguir su curso natural, porque ese curso está diseñado por Dios con una sabiduría que nosotros no comprendemos completamente. Sé que el sufrimiento es terrible, créanme que lo sé, he acompañado a innumerables personas en dolores atroces, pero existe la medicina paliativa, existen los cuidados compasivos que alivian el dolor sin matar al paciente. Y más importante aún, existe el significado redentor del sufrimiento que, unido a la cruz de Cristo, puede salvar almas, incluso la propia alma del que sufre. Déjenme contarles sobre un santo que vivió esta verdad de manera extraordinaria, San Luis Gonzaga. Este joven jesuita murió a los 23 años cuidando a víctimas de la peste. Durante su enfermedad final, que duró varios meses, él estaba tan lleno de gozo interior que los que lo visitaban decían que parecía estar ya en el cielo. ¿Por qué? Porque él había aprendido a ver cada momento de sufrimiento como una oportunidad de unirse más íntimamente a Cristo crucificado, como una oportunidad de purificarse más perfectamente antes del encuentro final con Dios. Cuando finalmente llegó el momento de su muerte, pidió los sacramentos con gran alegría, se despidió serenamente de sus hermanos jesuitas y murió con el nombre de Jesús en sus labios, con una sonrisa en su rostro. Esa es la muerte cristiana en su expresión más pura, hermanos. No una muerte de desesperación que busca escapar del sufrimiento a cualquier costo, sino una muerte de esperanza que abraza el sufrimiento como parte del misterio pascual, como participación en la pasión de Cristo, que conduce a la gloria de la resurrección. Y esa muerte está al alcance de todos nosotros si vivimos nuestra fe con autenticidad y profundidad. Ahora quiero hablarles de algo que los llenará de esperanza: las promesas especiales que Jesús ha hecho sobre el momento de la muerte. Ya mencioné la promesa del Sagrado Corazón, pero hay otras igualmente poderosas. Por ejemplo, Jesús prometió a Santa Faustina que aquellos que recen la coronilla de la Divina Misericordia junto a los moribundos alcanzarán para ellos una gran misericordia. Hermanos, ¿comprenden lo que esto significa?
Significa que si ustedes están junto al lecho de muerte de alguien, familiar o no, creyente o no, y rezan la coronilla de la Divina Misericordia, están abriendo un canal inmenso de gracia sobre esa alma. Están haciendo posible que la misericordia infinita de Dios toque ese corazón, ablande su dureza, ilumine su oscuridad, le dé una última oportunidad de arrepentimiento. He usado esta oración innumerables veces junto a moribundos y puedo testificar su poder. He visto cambios dramáticos en el semblante de los agonizantes mientras rezaba esta coronilla. He visto señales de paz donde antes había angustia. He visto lo que solo puedo describir como la presencia tangible de la misericordia divina llenando la habitación. Por eso les suplico, hermanos, aprendan esta oración, llévenla siempre con ustedes y cuando sean llamados junto al lecho de un moribundo, récenla con fe, con confianza, con amor. Pueden estar salvando un alma de la condenación eterna. Y hablando de oraciones poderosas para ese momento, no puedo dejar de mencionar la oración de San Miguel Arcángel. Este príncipe de los ejércitos celestiales tiene un poder especial para combatir a las fuerzas demoníacas que acechan al alma en el momento de la muerte. Recitar esta oración junto al lecho del moribundo es como convocar a un guerrero celestial para que proteja y defienda al alma que está haciendo su tránsito. Y hermanos, las fuerzas del mal huyen ante el solo nombre de San Miguel. He visto con mis propios ojos cómo habitaciones que tenían un ambiente pesado, oscuro, opresivo, se transformaban completamente después de invocar a San Miguel. Es como si una luz celestial disipara las tinieblas, como si un viento fresco limpiara el aire viciado. No es imaginación, no es sugestión psicológica, es realidad espiritual. Porque en el mundo invisible, en el mundo de los espíritus, se está librando constantemente una guerra por las almas humanas y nosotros con nuestras oraciones podemos invocar la ayuda de los guerreros celestiales para que peleen a nuestro favor y en favor de nuestros seres queridos. Permítanme ahora compartirles algo sobre un fenómeno que muchos han experimentado pero pocos entienden, las llamadas visiones en el lecho de muerte. Personas que están muriendo repentinamente ven a seres queridos fallecidos que vienen a buscarlos, o ven paisajes hermosos llenos de luz, o perciben presencias angelicales. Los escépticos dirían que son alucinaciones causadas por la hipoxia cerebral o por los medicamentos. Pero hermanos, hay demasiados casos documentados, demasiadas coincidencias, demasiados detalles verificables como para descartarlos tan fácilmente. Hay casos de moribundos que ven a personas cuya muerte desconocían y después se confirma que efectivamente esas personas habían muerto días antes. Hay casos de niños pequeños que nunca aprendieron conceptos religiosos complejos, pero que describen con sorprendente precisión realidades celestiales. Hay casos de personas de diferentes religiones y culturas que reportan experiencias similares: luz, amor, paz, encuentro con seres de luz, revisión de la vida. Todo esto apunta a una realidad objetiva, no meramente subjetiva. En el momento de la muerte, el velo entre este mundo y el otro se hace más delgado y el moribundo comienza a percibir realidades espirituales que normalmente están ocultas. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. No todas las visiones en el lecho de muerte son positivas. También hay casos, menos frecuentes pero igualmente documentados, de personas que en sus últimos momentos reportan ver cosas aterradoras, sombras amenazantes, presencias malignas, visiones infernales. Estas experiencias son sumamente angustiantes para el moribundo y para los familiares que las presencian. ¿Qué significan? Pueden significar varias cosas. A veces son ataques finales del demonio tratando de aterrorizar al alma para llevarla a la desesperación. En estos casos, las oraciones de exorcismo y liberación son muy apropiadas. Otras veces pueden ser advertencias misericordiosas de Dios, mostrándole al alma hacia dónde se dirige si no se arrepiente, dándole una última oportunidad de cambiar. Y en algunos casos tristemente pueden ser el comienzo de la experiencia del infierno para almas que han rechazado definitivamente a Dios. Por eso, hermanos, es tan crucial cómo vivimos. Porque nuestras visiones en el lecho de muerte, lo que percibimos en ese momento final, está directamente relacionado con el estado de nuestra alma, con nuestras decisiones de vida, con nuestra relación con Dios. Ahora déjenme hablarles de algo que trae gran consuelo: los signos de una buena muerte. ¿Cómo sabemos si una persona murió en gracia de Dios? Aunque no podemos saberlo con certeza absoluta, porque solo Dios conoce los corazones, hay signos que nos dan esperanza y confianza. Una persona que muere con el nombre de Jesús o María en sus labios, o que hace la señal de la cruz en sus últimos momentos, está dando un testimonio de fe que es muy esperanzador. Una persona cuyo rostro se transfigura en el momento de la muerte,
adquiriendo una expresión de paz y hasta de alegría, está mostrando signos de que su alma está siendo acogida por Dios. Una persona que después de días de agonía angustiosa repentinamente encuentra paz después de recibir los sacramentos, está experimentando visiblemente el poder de la gracia divina. Una persona que en sus últimas palabras expresa perdón, amor o gratitud, está mostrando las disposiciones correctas del alma que se prepara para encontrarse con Dios. Y hermanos, cuando ustedes presencien estos signos en la muerte de un ser querido, alégrense, den gracias a Dios, porque tienen motivos para esperar que esa alma está ahora en el cielo o al menos en camino hacia Él a través del purgatorio. Pero también debo hablarles de los signos contrarios, aunque me duela hacerlo. Hay muertes que carecen de estos signos de paz y esperanza, muertes marcadas por la angustia hasta el final, por la ausencia de arrepentimiento, por el rechazo de los sacramentos, por palabras de odio o desesperación. Cuando presencien algo así, hermanos, no juzguen, porque solo Dios conoce lo que pasó en el corazón de esa persona en sus últimos instantes. Pero sí, multipliquen sus oraciones por esa alma, porque claramente necesita mucha ayuda espiritual. Manden celebrar misas, recen el rosario, hagan obras de caridad en su memoria, pidan a toda la familia que se una en oración. La comunión de los santos es poderosa, hermanos, y nuestras oraciones pueden obtener grandes gracias incluso para almas que parecían estar en gran peligro espiritual. Nunca es tarde para rezar por un difunto, nunca es inútil ofrecer sacrificios por su alma. Dios escucha esas oraciones, Dios responde a ese amor que trasciende la muerte. Y ahora, hermanos, quiero llevarlos a una reflexión profunda sobre algo que hemos mencionado varias veces, pero que merece mayor atención: el juicio particular. Inmediatamente después de la separación definitiva del alma del cuerpo, cada persona comparece ante Cristo para ser juzgada. No es un juicio como los tribunales humanos donde hay abogados, testigos y largas deliberaciones. Es un encuentro directo del alma con la verdad misma. En presencia de Cristo, el alma ve toda su vida con perfecta claridad. No puede engañarse, no puede justificarse falsamente, no puede culpar a otros. Ve sus actos tal como realmente fueron, con todas sus motivaciones, con todas sus consecuencias. Ve el bien que hizo y ve el bien que dejó de hacer. Ve el amor que dio y ve el amor que negó. Ve cómo sus decisiones afectaron a otros, cómo sus palabras hirieron o sanaron, cómo sus acciones construyeron o destruyeron. Y en ese instante de claridad absoluta, el alma misma comprende cuál es su destino justo. No es que Dios la condene arbitrariamente, es que ella misma reconoce hacia dónde la llevaron sus propias decisiones libres. Este juicio, hermanos, es perfectamente justo porque el juez es Dios, que conoce absolutamente todo. Él conoce las circunstancias de nuestra vida, las heridas que cargamos, las tentaciones que enfrentamos, las gracias que recibimos o que rechazamos. Él pesa todo en la balanza de su justicia infinita, pero también de su misericordia infinita. Él toma en cuenta si tuvimos una buena educación religiosa o si nadie nos enseñó la fe. Él considera si vivimos en ambientes que favorecían la virtud o en ambientes que empujaban al pecado. Él sabe si actuamos con pleno conocimiento y consentimiento o si nuestra libertad estaba disminuida por ignorancia, pasiones, presiones externas. Todo eso lo tiene en cuenta. Por eso podemos confiar en que su juicio será perfectamente justo. Pero al mismo tiempo, hermanos, no podemos presumir de esta justicia divina para vivir como queramos. Porque si hemos conocido la verdad y la hemos rechazado deliberadamente, si hemos recibido gracias y las hemos desperdiciado conscientemente, si hemos tenido oportunidades de conversión y las hemos desaprovechado por orgullo o pereza, entonces nuestro juicio será más estricto, porque a quien más se le da, más se le pide. Y aquí viene algo que debemos entender claramente. El juicio particular determina 3 posibles destinos inmediatos. El primero, para aquellos que murieron en gracia de Dios y completamente purificados, es el cielo inmediato. Estas son las almas de los santos, de aquellos que vivieron vidas de santidad heroica o que, aunque no fueran perfectos, pasaron por una purificación completa antes de morir, ya sea a través del sufrimiento ofrecido con amor, ya sea a través de una vida de penitencia y reparación. El segundo destino, para aquellos que murieron en gracia de Dios, pero con pecados veniales no expiados o con restos de apego al pecado, es el purgatorio. Estas almas se salvarán, están destinadas al cielo, pero deben pasar primero por una purificación que las prepare para entrar en la presencia de Dios, que es santidad absoluta.
Y el tercer destino, el más terrible de todos, para aquellos que murieron en pecado mortal sin arrepentimiento, es el infierno. Este es el destino que Dios no quiere para nadie, el destino que Jesús vino a salvarnos de él, pero que respeta la libertad humana hasta el punto de permitir que alguien lo elija definitivamente si así lo decide. Hermanos, cuando pienso en el infierno, cuando contemplo esa posibilidad terrible, me lleno de una urgencia pastoral que no puedo contener. No puedo quedarme callado, no puedo endulzar la realidad, porque estaría fallando en mi deber de pastor si no les advirtiera sobre este peligro real. El infierno existe, hermanos. Es un dogma de fe. Jesús habló del infierno más que cualquier otra persona en las Escrituras. Habló del fuego eterno, del llanto y rechinar de dientes, de la separación eterna de Dios. Y no lo hizo para asustarnos gratuitamente, sino para advertirnos con amor, para que tomáramos en serio nuestra salvación. El infierno es la consecuencia lógica del rechazo definitivo de Dios. Si alguien dice durante toda su vida, no te quiero, déjame en paz, quiero vivir sin ti, Dios respeta esa decisión incluso en la eternidad. Pero hermanos, ¿comprenden lo que eso significa? Significa estar para siempre sin amor, sin esperanza, sin alegría, sin paz, porque todas esas cosas vienen de Dios y solo existen en Él. El infierno no es un lugar físico con fuego material, es un estado de existencia en que el alma está eternamente separada de la fuente de toda felicidad, de toda plenitud, de todo bien. Es el vacío absoluto, la soledad total, la desesperación infinita y lo más terrible es que es para siempre, sin posibilidad de cambio, sin esperanza de liberación. Por eso les suplico, hermanos, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda la pasión de mi vocación sacerdotal, no jueguen con su salvación eterna. No arriesguen su alma por placeres temporales, por orgullo efímero, por rencores pasajeros. No vale la pena, hermanos. Créanme que no vale la pena. He visto demasiados lechos de muerte, he escuchado demasiadas confesiones in extremis, he presenciado demasiadas agonías angustiosas de personas que desperdiciaron su vida y ahora, al final, se dan cuenta de su error, pero tal vez sea demasiado tarde. No quiero eso para ninguno de ustedes. No quiero que ninguno de ustedes experimente ese terror, esa desesperación, esa angustia. Quiero que todos ustedes tengan una muerte santa, una muerte en paz, una muerte que sea el paso glorioso hacia la vida eterna con Dios. Y eso es posible, hermanos, absolutamente posible. Si viven su fe con autenticidad, si se mantienen en gracia de Dios, si se confiesan regularmente, si aman y sirven, si perdonan y piden perdón, si viven cada día como si fuera el último, pero también como si fuera el primero de su eternidad. Y para terminar esta reflexión adicional, quiero hablarles del cielo, de esa meta gloriosa que todos deberíamos anhelar con todo nuestro ser. El cielo, hermanos, no es un lugar aburrido de nubes y arpas como lo pintan las caricaturas. El cielo es la plenitud absoluta de la existencia. Es la realización total de todo lo que fuimos creados para ser. Es la visión beatífica de Dios, es ver a Dios cara a cara, es conocerlo como Él nos conoce, es amarlo con amor infinito y ser amados por Él con ese mismo amor infinito. Es la reunión con todos nuestros seres queridos que murieron en gracia. Es la comunión perfecta con todos los santos y ángeles. Es la ausencia total de dolor, de tristeza, de muerte, de enfermedad, de conflicto. Es la alegría perfecta, la paz absoluta, el amor sin límites. Y hermanos, esa felicidad no es algo monótono que se vuelve aburrido después de 1000 años. Es una felicidad que crece constantemente, que se profundiza eternamente porque Dios es infinito y por toda la eternidad seguiremos descubriendo nuevas maravillas de su ser, nuevas razones para amarlo, nuevas dimensiones de felicidad. Esa es nuestra meta, hermanos, esa es nuestra vocación, ese es nuestro destino si elegimos bien. Coffee rings on the windowsill, sunlight creeping, everything still. Old guitar in an open case, your sweatshirt folded in my space. We were love in a faded film, out of focus, soft and dim, playing back in quiet tones in my head when I'm alone. Still frames instead
static sound. You were here then not around. Ooh, ooh, ooh. Empty cans on the hardwood floor. Your laugh echoes through the door. We said forever like a rhyme, but lost the rhythm over time. We were love in a faded film, out of focus, soft and dim, playing back in quiet tones. In my head I'm all alone, still frames and static sound. You were here then not now it's just dust and melody, a song you left inside of me.